este curso web se refiere a diseño prestacional de hormigones. También tendría que ver con diseño basado en la performance, pero usaremos el término español para ser más fieles a nuestro idioma. Yo voy a desaparecer en minutos, vamos a centrarnos en la presentación para tratar de ser lo más claro posibles y al final de esta presentación, a la cual podrán acceder sin ninguna dificultad, tienen los datos del email para cualquier consulta de una temática que no esté clara. Nos vemos en un minuto. Bueno, buenos días. Estamos continuando con el curso web. Yo pertenezco, además de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, este curso es totalmente gratuito en lo que corresponde al usuario, en lo que corresponde a los docentes y el organizador, el administrador, el Instituto del Cemento Portland argentino, generosamente cede sus instalaciones, sus recursos, para que este curso llegue a ustedes sin ninguna dificultad. El índice de contenidos, los contenidos de este curso, primero vamos a ver cuál es el objetivo del curso. Lo que es importante que como el tema es realmente abarcativo, vamos a restringir a una primera presentación que es esta, que es la introducción del tema, excluyendo algunos aspectos estadísticos que son realmente más complejos. Una vez fijados los objetivos, veremos qué es el diseño por prestaciones, en qué consiste y qué disciplinas en el ámbito de la construcción han incorporado el diseño por prestaciones dentro de su metodología de diseño, de cálculo, de formulación de soluciones ingenieriles. Y finalmente haremos una descripción metodológica simplemente para que quede muy claro cuáles son todos los elementos que integran el diseño prestacional referido al hormigón y trataremos de ir sumando algunos ejemplos para que la presentación sea más clara, ejemplos que tienen que ver con la experiencia diaria, digamos, de los profesionales que intervienen en el diseño y cálculo y uso de los hormigones. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Básicamente, queríamos saber al terminar el curso qué es el diseño prestacional, cómo se aplica al diseño de hormigones, qué disciplinas vinculadas a la construcción emplean este recurso, qué ventajas ofrece sobre otras alternativas de diseño y aquellos aspectos metodológicos que deben cuidarse para concretar el diseño con éxito. ¿Qué temas claramente exceden el alcance de este curso? La descripción detallada de métodos y procedimientos de ensayo. En cada caso será selección del profesional. El cálculo de incertidumbres, errores de repetibilidad y reproducibilidad, aspectos que deben tenerse en cuenta al seleccionar los métodos de control. Y la estadística y construcción de curvas de potencia de muestreo, que ya veremos en las curvas de operación característica. Vamos a ver qué es el diseño por prestaciones. Entonces, de acuerdo con el FIB o el FIB, en 2006 indicó que las prestaciones o la performance de una estructura es la conformidad con los requisitos funcionales a todas las edades, tanto temprano como durante toda su vida útil. Y fijémonos que el FIB se refiere a requisitos funcionales, no es solamente la resistencia, la capacidad estructural, ni siquiera la durabilidad. Es todo lo que hace la funcionalidad de la estructura, desde su construcción, ejecución, mantenimiento, operación y demás. Por ejemplo, capacidad portante, en este aspecto tiene todo lo que sería, lo que tiene que ver, digamos, con la estabilidad estructural ante distintas cargas dinámicas, estáticas y demás. La durabilidad tanto del hormigón como del acero que está embebido, tiene que ver con la corrosión del acero, con la penetrabilidad del hormigón, con su permeabilidad, capilaridad, difusión, etc. Requisitos de deformación, módulo de elasticidad instantáneo, diferido, movimientos originados por cambios de temperatura, asentamiento de bases, etc. También pueden haber requisitos de ejecución,
o de habilitación temprana, cuando se necesita, por ejemplo, una obra es crítica o estamos en presencia de un prefabricado, hay requisitos que impone esa habilitación temprana que tienen que ver con procedimientos, con la evolución de resistencia, con temperaturas, etcétera, o pueden aparecer requisitos especiales de ejecución, por ejemplo, hormigones compactados por rodillo, en donde la misma ejecución condiciona parte de las propiedades de ese material. Es decir, requisitos funcionales son todos aquellos que uno decide que integren la capacidad funcional de la estructura. Entonces, definido que es la satisfacción de requisitos funcionales, vamos a ver qué es el diseño. Básicamente, partimos con un triángulo de apoyo, un gran triángulo base, que es la definición de necesidades y transposición de esas necesidades en términos, en parámetros medibles. A esa primera base, que es donde se apoya el método, tenemos que fijar valores admisibles para los parámetros. Es decir, cuando fijamos parámetros medibles, ese parámetro, ¿cuánto debe valer? ¿Hasta cuánto puede llegar ese valor? ¿O cuánto es el mínimo para ese valor? Dependiendo de la propiedad, se fijan mínimos o máximos. Y luego que están elegidos estos parámetros, que tienen que ver también con los métodos de medida, recién vamos a estructurar una especificación y control utilizando dichos parámetros. ¿Qué quiere decir? Que desde la definición de necesidades conduce a parámetros de medida que se emplean finalmente para hacer el control de la conformidad. Es decir, se armoniza completamente especificación y control. Es decir, la forma en que se desarrolla este proceso es de abajo hacia arriba, desde la necesidad hasta finalmente el control del material o del hormigón. Así que el proceso comienza con la identificación de necesidades que pueden involucrar a situaciones diferentes. Estas necesidades pueden incluir lo que quiere el cliente y de una manera directa, coloquial, sin preocuparnos por terminología ni científica ni siquiera técnica. Por ejemplo, quiero habilitarlo de forma temprana, no puedo usar bombeo porque no existe en la localidad. Tengo exigencias vinculadas con el hormigón visto, con la parte estética de la obra. En el futuro no creo que la obra tenga un mantenimiento sensible, o sería crítico disponer de una vida útil superior a 100 años, o realmente por temas de durabilidad no quiero fisuras superiores a 0,2 milímetros de ancho. Es decir, no me preocupo cómo, cuándo voy a medir o caracterizar estas cosas, sino las enuncio de una manera lo más llana posible. ¿Por qué? Porque esta es la base del diseño prestacional, la identificación de necesidades funcionales completa. Luego estas necesidades, el profesional debe traducirlas en parámetros ingenieriles. Por ejemplo, debo habilitar a 24 horas. ¿Qué resistencia necesito a 24 horas? No puedo considerar el bombeo. Entonces, si no puedo bombear, ¿qué método de colocación elijo? ¿Y qué consistencia elijo para el hormigón para poder colocar con ese otro método de colocación? Tengo exigencias vinculadas con el hormigón visto. ¿Cómo puedo especificar uniformidad de color? ¿Cómo puedo incidir sobre calidad de los encofrados? Son solo ejemplos, uno podría ir más allá, tratamiento de juntas, etc. Sí, creo que no hay posibilidad de mantenimiento, entonces no puedo prever mantenimiento preventivo en el diseño. Es decir, debo hacer un diseño que no requiera mantenimiento preventivo. Si me exigen una vida útil superior a los 100 años, que claramente no es lo que consideran los reglamentos, que se limitan a los 50 años, debo poder justificar que mi elección verifica los 100 años. ¿Qué modelo adopto para eso? A partir de ese modelo, serán ciertos parámetros que son los que van a constituir el apoyo de ese modelo. No admito fisuras, pero esas fisuras, ¿cómo las mido? ¿A qué edad? Estructuralmente, ¿cómo las controlo? ¿O solo lo hago con tecnología del hormigón? Sí, hay una serie de
preguntas asociadas que debo responder ya desde la ingeniería para traducir las necesidades en parámetros ingenieriles. Luego debo definir qué límites le impongo a cada propiedad. ¿Se acuerdan cuando decíamos habilitación temprana? ¿Qué resistencia necesito? Bueno, dijimos que a 24 horas. ¿En qué me guío? ¿En la compresión o en la tracción? ¿Qué consistencia elijo para la ejecución? ¿Qué método utilizo? Si elijo un valor de consistencia intermedia, será el asentamiento del tronco de cono de Abrams, y fijando, por ejemplo, el asentamiento de 12. Destaquemos que en este momento no estoy indicando tolerancias, ni cuándo acepto ni cuánto rechazo. Elijo valores límite de especificación. Son valores que podrían considerarse en el aspecto de un valor determinístico, pero en realidad llevan asociado también una parte estadística de probabilidades. ¿Cómo especifico uniformidad de color y calidad de los encofrados? ¿Qué material empleo? ¿Qué desencofrante? ¿Qué tratamiento de juntas hago? ¿Qué control de uniformidad propongo? Hablando de los modelos de vida útil, ¿está validado ese modelo? ¿Quién lo validó? ¿En qué condiciones? ¿Qué parámetros involucra? Si nos referimos a las fisuras, ¿a qué edad las mido? Estructuralmente las controlo, ¿se acuerdan? A partir del aumento de la armadura, aumento de la cuantía, disminución de diámetro de barras. ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo lo mido? ¿A qué edad? ¿A los 60 días? ¿Acepto una tolerancia de cuántas fisuras será menor? Digamos, ¿qué proporción de fisuras tengo superiores al 0,2? Falta la parte del control, en donde tengo que, asociado a los límites de especificación, con esos parámetros de referencia, debo indicar cómo se mide. Compresión o tracción, lo mido 24 horas, pero ¿con qué frecuencia? ¿Todos los hormigones? ¿2 veces por día? ¿De qué manera? Método del tronco de cono de Abrams, el asentamiento 12. ¿Cómo mido? ¿Con qué frecuencia de muestreo? ¿Qué recorrido acepto como tolerancia? En cuanto al hormigón visto, ¿cómo mido, cómo controlo cada una de las variantes que, en cuanto a materiales, al desencofrante, a las juntas? El modelo de vida útil, ¿qué técnica de medición involucra? ¿Se mide in situ? ¿Se mide en laboratorio? ¿Con qué frecuencia? Es decir, voy de a poco precisando cada uno de los parámetros que van a estar vinculados para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales iniciales. ¿Cuáles son las ventajas de esta forma de trabajar? Fíjense que nunca hemos hablado de recetas o medidas prescriptivas asociadas con un presunto desempeño. Por ejemplo, si uso un agua cemento menor o igual a 0,45, tengo asegurada una durabilidad de X años. Y no importará el tipo de ligante que esté empleando, el uso de adiciones, no tendrá que ver el curado, es decir, hay una serie de elementos que trabajar sobre recetas no da libertad de acción. Por eso, una ventaja muy importante de esta forma de diseñar es que da mayor libertad en la búsqueda de soluciones, valoriza el know-how y alienta la innovación tecnológica. Generalmente, el desarrollo de materiales y soluciones tecnológicas va más rápido que el ajuste de los códigos, que los reglamentos. Entonces, generalmente, si uno se apoya solo en el reglamento, solo en lo prescriptivo, solo en lo que está como receta, deja o tiene que dejar de lado muchas de las soluciones innovadoras que provee el mercado. Y la otra gran ventaja que tiene es que la verificación de la conformidad se hace de manera armónica con la especificación. Se apoya en el mismo parámetro con el que se especifica y con el que se controla. Por ejemplo, aquí colocamos una nota para aclarar este punto. Estamos acostumbrados a limitar la relación agua-cemento por durabilidad. Es decir, determino condiciones para la dosificación de la mezcla, pero después esa
digamos, en la práctica, no se mide esa relación agua-cemento efectiva en obra. Es decir, es una muestra que falta de armonización entre la especificación, el agua-cemento al momento de diseño, y el control del hormigón en obra, para el cual la relación agua-cemento no es un parámetro que se controle. Bueno, justamente el diseño prestacional de hormigones resuelve este problema armonizando especificación y control y evitando conflictos. La falta de armonía, la falta de unicidad de criterio genera a la larga conflictos que pueden ser importantes. ¿Qué disciplinas en el ámbito de la construcción están incorporando el diseño por prestaciones? Bueno, vamos a ver que muchas. Una que hace mucho que lo usa es la resistencia a la compresión. Le vamos a usar como un ejemplo claro para que, apelando a nuestra experiencia previa, entendamos cabalmente en qué consiste el diseño prestacional. Diseño por durabilidad, diseño de estructuras sismorresistentes, la ingeniería geotécnica, diseño arquitectónico, diseño de estructuras contra fuego, o sea, una serie de elementos, pero el que más nos importa ahora de destacar es la resistencia a la compresión del hormigón, porque es sobre un tema que todos tenemos experiencia clara. Pensemos en ello. La resistencia, el parámetro medible claramente es la resistencia. Fíjense que cuando elegimos el parámetro no decimos cómo se mide, ni con qué técnica, ni cuándo. Tenemos que después indicar la técnica. La resistencia la medimos a través del ensayo de compresión en probetas cilíndricas, probetas que han sido moldeadas y curadas de manera estándar. Por ejemplo, podría ser esto diferente, podría ser moldeo de cubos, podría ser el ensayo de compresión en testigos calados de la estructura, que es un procedimiento habitual en pavimentos, podría ser ensayo de tracción indirecta en testigos calados de pavimento, o en probetas cilíndricas, inclusive en cubos. Es decir, técnicas de medida tengo muchas vinculadas a la resistencia. Por eso, identificar el parámetro después debe ir asociado a una técnica específica de medida. Dijimos que la técnica específica de medida, la compresión en probeta, lleva después asociado un valor especificado o límite de especificación. Por ejemplo, un hormigón H30 quiere decir que tiene 30 megapascales de valor de especificación. Todos sabemos que ese valor no es determinista, es característico y admite hasta un 10% de defectuosos, o sea, por debajo de 30 megapascales. Esos son los efectos de la población. Pero claramente el hormigón no se controla de esta manera, no se controla evaluando la población toda junta, sino que el control es por criterio de pequeñas muestras y por eso la frecuencia de muestreo que indican los reglamentos es al menos una muestra por elemento estructural o una muestra cada 50 metros cúbicos o 100 metros cúbicos según reglamento y tipo de obra. Quiere decir que al definir el muestreo, automáticamente sé que no estoy muestreando el total del hormigón, porque sería convertir el hormigón todo en un objeto de muestra, con lo cual no se construye. El hecho de tener una muestra limitada del total induce una cierta incertidumbre, que es lo que después nos va a llevar a que la decisión de aceptación y rechazo admita algún error para el usuario y algún riesgo para el productor. Fíjense que la condición de aceptación se hace, según sea el modo 1 o modo 2, con un requisito doble, tanto para valores individuales como para la media móvil. Es decir, en la resistencia especifico y mido el mismo parámetro, la resistencia. La aceptación se basa en la medida efectiva, o sea, en medir experimentalmente la prestación. Se mide la resistencia del hormigón. No importa cómo la conseguí, no importa cómo dosifiqué el hormigón, no importa qué componentes contiene el hormigón. Lo que importa es que el parámetro especificado se cumpla y ese es el control de la conformidad. Eso es absolutamente prestacional. Dicho esto, podemos ir a ver cómo se aplica el diseño por durabilidad, no solo en nuestro CIRSOC,
que tiene algún criterio mixto, donde complementa valores prescriptivos con otros prestacionales, sino normas meramente prestacionales como la norma suiza, que realmente se llama construcción de un hormigón ensayos de desempeño. Y en esta línea aparecen propuestas vinculadas a la corrosión, en Asia, en Sudáfrica, en Europa, etc. Diseño de estructura, tanto al frentasismo como al viento, a la geotécnica. Hay un comité del ASI que se llama Diseño Prestacional en condiciones de sismo para el hormigón de edificios. Hay iniciativas de este tipo del Instituto Asiático de Tecnología. También se basa o se apoyan cuestiones de geotécnica. También se aplica al diseño sobre viento y, por supuesto, al diseño arquitectónico y a la seguridad contra incendio. Quiere decir que no es un proceso que se aplica exclusivamente al diseño de hormigones, sino que se aplica a muchas ramas de la ingeniería, lo cual le da un aval internacional y global de la eficacia de esta metodología. Y pasemos ahora a describir esta metodología. Realmente algo hicimos al describir cuál es el diseño, pero iremos un poquito más en detalle de identificar los requisitos funcionales, la transposición en propiedades medibles, identificar las técnicas y después finalmente el procedimiento para asegurar la conformidad. Vamos a esta descripción que es lo importante, es el cuerpo de este curso. Los requisitos funcionales pueden incluir conceptos de construcción sostenible, por ejemplo, aspectos asociados con requisitos del cliente. Podríamos limitar residuos, limitar la energía embebida, inducir el uso de material reciclado, limitar las emisiones. O, por ejemplo, un determinado cliente tiene modelos corporativos del cuales no puede escapar, porque su empresa necesita o utiliza un cierto tipo de diseño, una tipología estructural que tiene que ver con su imagen. ¿Sí? Todo esto puede volcarse como requisito funcional. En general tendremos que hacernos preguntas. Fíjense que sí, establecer límites de especificación, esta etapa no lleva límites, pero son preguntas de tipo genérico y con un enfoque holístico, o sea, de todos puntos de vista. ¿Qué pretendemos con la estructura? ¿Cuál es el destino? ¿Qué vida útil sería razonable esperar? ¿Cuáles son los riesgos asociados con los fallos en la performance? ¿Qué deformaciones son aceptables? ¿Qué tecnologías hay disponibles? Y esto es muy importante. Este concepto lo manejan los ingleses, el concepto de BAT. La tecnología, la mejor tecnología disponible en el lugar. Eso es esencial cuando se diseña con hormigón. ¿Por qué? Porque lamentablemente la distribución de disponibilidad de tecnología no es igual en todo el territorio, no digo nacional, sino internacional. Entonces, los recursos de que se dispone son variables y eso puede condicionar las técnicas de ejecución. Y fundamentalmente, ¿qué mantenimiento es previsible para la estructura? Eso es clave porque eso da estrategias de diseño que podrían abaratar, hacerla más eficiente en la etapa de diseño, pero que exigiría un mantenimiento confiable, con su control periódico a lo largo de la vida útil. ¿Sí? Todo lo que podamos pensar en la etapa de identificación de los requisitos es clave. Cuando tengo el conjunto de los requisitos, voy a tener una envolvente que asegura el cumplimiento simultáneo de todos ellos. Podría armonizar algunas circunstancias, ya veremos cómo, para tratar de ser más eficiente en la solución global. Pero en general se busca, se identifica la condición más severa que va a posicionar a la envolvente que asegure la satisfacción de todos los requisitos del cliente, reglamentarios, de seguridad, de durabilidad, etc. Si buscáramos un ejemplo geométrico,
podríamos pensar en un polígono que satisface esos requisitos, y los vértices del polígono son los puntos críticos que integrarán la especificación. Veamos con un ejemplo gráfico porque es mucho más claro. Yo podría poner en un eje, en este caso hay 5 propiedades que interesan, 5 requisitos que tienen que ver con la resistencia, con requisitos variados del cliente, con características de la construcción, con la durabilidad y la sostenibilidad. Cada requisito se puede manejar con su eje en un nivel de exigencia, en donde mientras me alejo del eje la exigencia es más alta, mientras me acerco al eje la exigencia es más baja. Entonces, claramente en este pentágono podríamos ver que características constructivas son, por ejemplo, más exigentes que el resto de las características. Y probablemente son las que condicionen el cumplimiento simultáneo del resto. Sería un caso particular, por ejemplo, de hormigón prefabricado, en donde el requisito de manipulación temprana de la pieza exige niveles de resistencia y características del material que son superiores a los que condicionan la resistencia durante la etapa en servicio o la durabilidad, inclusive requisitos del cliente que pueden ser bajos en otro sentido. Esto podría manejarse de esta manera o por propiedad. Supongamos, ¿cuál sería el contenido o cuál sería la resistencia que asegure la verificación de la resistencia, la verificación de la durabilidad, la verificación de la característica constructiva, la verificación de la sostenibilidad de esta solución? Y entonces trabajar con un polígono para cada propiedad, pero la identificación, digamos, lo que es muy claro y es muy gráfico, que la solución debe armonizar todos los requisitos funcionales que se plantean de manera simultánea. Este enfoque holístico es otra característica muy importante del diseño por prestaciones. Es un ejercicio que me invita a no dejar aspectos sin considerar. Por ejemplo, cuando hablo de la resistencia en este eje, yo diría que en realidad el hormigón cuenta con su compresión, pero no siempre está trabajando con presión. En realidad el material va a fallar por tracción. ¿Pero por qué uso la compresión? Porque es un indicador de la calidad. Fíjense que en ese caso ya estamos pensando en que una propiedad o un parámetro no es importante per se, sino como un indicador global de la calidad. La compresión, la resistencia a compresión del hormigón es un indicador general de su calidad. Podría pensar en indicadores de sostenibilidad, emisiones de CO2 equivalente, energía embebida, por ciento de clinker. Podría forzar el uso de agregados locales, evitando el transporte. Podría inducir el uso de agregados reciclados. Podría aumentar la durabilidad como recurso para minimizar el impacto sobre materiales no renovables. Podría trabajar sobre la durabilidad en cuanto a la vida útil. ¿Cuál estado límite voy a pensar? Por ejemplo, durante muchos años en la corrosión se pensó que el estado límite era inicio de la corrosión. Estudios posteriores han demostrado que cuando la propagación es suficientemente lenta, es demasiado conservador usar el estado límite de inicio de la corrosión y es mucho mejor utilizar un estado límite que tenga que ver con un cierto nivel de daño en corrosión. Es decir, a esto hablamos de estados límites. Uno podría colocarse en situaciones de mayor o menor seguridad. Así como dijimos que la compresión era un indicador de la resistencia, habrá indicadores de durabilidad. Y habrá, en algunos casos, modelos de vida útil asociados a determinada condición de exposición. En cuanto a características constructivas, podría pensar en condiciones de ejecución, plazos de habilitación, logística disponible. Es muy importante, por ejemplo, tecnologías de ejecución de pavimentos en tecnología de alto rendimiento, exige inmediatamente una logística capaz de alimentar al equipo de determinación, de colocación y terminación del hormigón, que es quien determina la productividad mínima para tener una condición adecuada en lo que hace a la lisura de ese pavimento. Podría combinar con otras cosas como texturas, como colores, como tipologías
constructivas, etcétera, que serían requisitos complementarios del cliente. Por ejemplo, el uso de hormigón blanco. Y ahora estas propiedades las vamos a traducir a parámetros medibles: la resistencia a la compresión, en cilindros, en cubos o tracción, el módulo de elasticidad, por ejemplo, en deformación. Podría medir módulo, pero también podría medir velocidad de pulso, que depende del módulo. En durabilidad, podría pensar en penetrabilidad, medir la permeabilidad, la difusión, la succión capilar. Estabilidad volumétrica, cuando interesa este parámetro, podría medir la retracción en prismas, a lo cual hay normativa nacional e internacional. O si pensáramos, por ejemplo, en eficiencia energética, podría pensar en transmitancia térmica y medir con método de placa caliente u otros métodos complementarios como hilo conductor. Es decir, se está eligiendo un método de medida que va a condicionar luego el valor especificado. Cada uno de los parámetros está asociado con uno o más métodos de medida, con distintos niveles de aplicación. Por ejemplo, podría tener ensayos de precalificación. ¿Qué es un ensayo de precalificación? Un ensayo que se hace al inicio de la obra, de manera con métodos que suelen ser aplicados en laboratorio, no aplicables a condiciones de obra, pero que determinan la aptitud general de la propuesta frente al problema. Un ejemplo claro son la fórmula de obra en el hormigón en obras viales. Esta fórmula de obra no debe entenderse como una cuestión estricta en cuanto a proporciones, sino a una validación de la aptitud de la propuesta en cuanto a la solución que hay que tomar. Lógicamente, después debería admitirse la variabilidad razonable en cuanto a que los materiales pueden cambiar un poquito el que llega a obra, que ajustaremos las proporciones, pero dentro del concepto, dentro de lo que fue el concepto de diseño de mezcla, que es lo que rige la aptitud de la misma ante esa condición. Podría ser ensayos de control de laboratorio, o podría tener ensayos de control in situ. Son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de los métodos, primero, ofrece errores diferentes, funciones, una distribución de resultados que no siempre es normal, o sea, la función de densidad como parámetro estadístico, es importante saber cuál es. Estamos como hacemos abuso de la distribución normal, cuando en realidad muchas veces sabemos que estamos aplicándola a parámetros que no se distribuyen según la normal y que sería conveniente, por ejemplo, usar log normal u otro tipo de distribuciones que están descritas en la bibliografía, en lo que es la estadística, pero que, bueno, no vamos a entrar en este detalle en este curso. Lo que sí aparece que cuando hablamos de técnicas de medida y métodos de medida, claramente aparece la probabilidad, es decir, cualquier medida tiene asociado un riesgo, una incertidumbre, y entonces debemos rechazar, eliminar la idea determinista de que los valores son exactos. No, no hay ningún valor exacto. Siempre hay cierta incertidumbre, siempre hay un grado de confiabilidad de lo que estamos diciendo, probabilidad de ocurrencia, algún riesgo asociado o nivel de significación. Son formas de decir cosas parecidas. En cuanto tenemos en cuenta que la toma de decisiones se basa en un conjunto limitado de datos, no el total de la población, y que además involucra técnicas, que cada técnica tiene su incertidumbre. Entonces, es imposible que alguien exija una respuesta 100% segura, porque eso no hay forma de dar al tipo de respuesta. Cualquiera que lo haga está incurriendo en una falta de seriedad. En cuanto a la incertidumbre, quería hacer un comentario. ¿Por qué? Porque aun cuando los límites de especificación parecerían deterministas, llevan asociada cierta incertidumbre, pero cuando
queremos medir la incertidumbre y la matriz de medida es el hormigón, debe tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque el hormigón mismo es muy variable. La variabilidad de la matriz sobre la que mido el hormigón muchas veces es tan o más variable que la técnica de medida con la cual lo mido. Entonces, difícilmente pueda tener una incertidumbre, un error inferior a la variabilidad de la matriz sobre la que mido. Entonces, ese concepto es muy importante porque cuando uno se introduce en la medida del error de repetibilidad o la reproducibilidad, se encuentra con esta pared importante que es la matriz sobre la que mido, es variable y me enmascara los errores de medida que puedo tener con las técnicas. ¿Qué pasa cuando medimos in situ? Bueno, una cosa muy importante más allá del método es que no puedo hacer preacondicionamiento. Si no todas las medidas pueden aplicarse in situ, y aun cuando pudiera aplicarlas, la falta de preacondicionamiento va a condicionar el resultado. Entonces, a veces se utilizan límites diferentes para la medida in situ que para la medida en laboratorio. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, en resistencia, el requisito planteado sobre el valor obtenido en testigos es diferente, es más permisivo que el requisito obtenido sobre probetas moldeadas en el laboratorio. Gráficamente podríamos pensar en un valor del indicador en condición de laboratorio, valor alto, más estricto, una tolerancia hacia los valores medidos in situ, de modo que a lo largo de la vida útil, cuando esa propiedad vaya deteriorándose, cuando el hormigón vaya evolucionando, alcance el valor mínimo y esa sea la vida útil para ese indicador, o según ese indicador. Quiere decir que el valor de diseño en laboratorio es más estricto que el que corresponde a obra. ¿Por qué? Porque estoy contemplando la variación intrínseca entre la medida en laboratorio y la medida hecha in situ. Esto es posible de introducirlo claramente en la forma en que se especifica. Y luego, cuando quiero el límite de especificación, tengo que dar ese estado límite y un valor asociado con el estado límite. Ese es un parámetro que sirve de referencia y puede llevar asociado un nivel de probabilidad. Por ejemplo, la resistencia, lo que decíamos del hormigón, el H30, lleva asociado un 10% de probabilidad de defectuosos. Hay veces que uno utiliza alguna variable para calcular y otra para ejecutar. Por ejemplo, en aplicaciones viales del hormigón, utilizamos módulo el de rotura en flexión. Sin embargo, ese valor no sirve, no hay ábacos de diseño de mezclas que contemplen este módulo. Se usan ábacos que tienen que ver con la compresión y por lo tanto se transpone, se traduce el módulo de rotura en flexión a un valor de compresión. ¿Para qué? Para emplear ábacos y curvas de diseño habituales. Y la última parte, tenemos que diseñar el muestreo para verificar la conformidad y definir un criterio de aceptación y rechazo. El control se va a apoyar en el mismo método experimental que definimos, que encontramos y con el cual se dio el límite de especificación. Situación que, ya dijimos, armoniza automáticamente especificación y control. Pero hay dos aspectos importantes que hay que definir. El muestreo, qué tipo de muestreo, con qué frecuencia, y un balance de riesgos. Veamos primero el muestreo. El tipo de muestreo, el muestreo se hace ¿para qué? Para tener elementos que van a ayudar a la toma de decisiones. La toma de decisiones no siempre es la verificación de la conformidad. Hay veces que el muestreo se hace porque hay que asignar responsabilidades. Cuando cambia de actor un material, por ejemplo, el hormigón es provisto del proveedor de hormigón al constructor, de hormigón elaborado al constructor, hay un control que no asegura que el hormigón de la obra tenga la calidad que se pretende, porque no está la ejecución, no está la compactación, no está el curado.
pero sin embargo sí asegura que el hormigón provisto por el productor sea aquel que se estableció en el contrato de compra-venta o de provisión y requisitos. Entonces, muchas veces el tipo de muestreo no va solo a la conformidad, sino va a la asignación de responsabilidades. A veces tengo que tomar muestras para decidir la necesidad de acciones preventivas o de correctivas, o para validar procedimientos de rehabilitación o de mantenimiento. ¿Cuántas veces nos ha tocado tener que rehabilitar o mantener una estructura y por falta de datos hay que hacer un muestreo que aporte información sobre materiales y condiciones reales de la estructura? Cuando hablamos de riesgos asociados, aparece una matriz de riesgos que, aunque es conocida por muchos, me pareció importante traerla a colación. De este lado tenemos qué se infiere a partir de los ensayos y de este lado, del otro lado de la matriz, cuál es la situación real. O sea, la realidad puede decir que el material es conforme o que no es conforme con el requisito. Hago un muestreo, hago ensayos y puedo decidir que el material es conforme o que es no conforme. Cuando lo que infiero está en coherencia con lo real, no hay conflicto. Ya sea que hay conformidad, conformidad, o no conformidad con no conformidad. ¿Cuándo aparece el conflicto? Cuando el material es conforme, yo digo a partir de los ensayos que es no conforme, con lo cual ese riesgo es el riesgo del productor de que se rechace un material que es conforme. O cuando al revés digo que el material es conforme, cuando en realidad no es conforme. Es el riesgo asumido por el consumidor de aceptar un material no conforme. ¿Por qué? Porque el procedimiento de aceptación y rechazo me indica que hay conformidad cuando en realidad no la hay. Entonces, cuando tengo que tomar decisiones a partir del muestreo, aparece esta incertidumbre y aparece esta dificultad. No puedo decidir con certeza. Y la capacidad de una estadística del muestreo o de esa tecnología del muestreo de resolver mejor o peor esa situación de toma de decisiones se llama curva de potencia, potencia de la prueba, curva característica de operación o de operación característica. ¿Cómo sería una curva ideal? Vamos a suponer un nivel aceptable de calidad, supongamos que fuera 10% de defectuosos. Esto es 0,1. Teóricamente, cuando la proporción de defectuosos es inferior a 0,1, debo aceptar con el 100% de seguridad, o con 1, la unidad que es el total. O sea, no tengo duda. Nivel de defectuosos inferior, o sea, por debajo del nivel aceptable de calidad, ¡pum!, acepto el total de la muestra. Y rechazo siempre que tenga todas aquellas cuando el nivel de defectuosos, la proporción de defectuosos, supera el nivel aceptable de calidad. Esto se llama el AQL en terminología de calidad. Es muy difícil obtener una línea quebrada de este tipo y por lo tanto lo que se obtiene son curvas que fijémonos. La probabilidad de aceptación no es 1, aun cuando estoy en el área de aceptación. Entonces quiere decir que este valor pequeñito va a ser el riesgo del productor de que se rechace, o sea, no se acepta con el 100% de confiabilidad, hay un cierto porcentaje de rechazo que es el riesgo del productor. Y cuando se establece un nivel tolerable de calidad, que suele ser no el estricto de objetivo, sino decir, bueno, doy cierto margen, este riesgo desde el consumidor, ¿por qué? Porque no rechaza con precisión el total. Tiene un cierto nivel de aceptación que es el riesgo de aceptar un material que claramente es no conforme. Entonces, esta forma, al construir una curva, que no es el objeto de este curso, como ya dijimos antes, me va a permitir valorar la eficacia de un método no de control. Y cuando hablamos de control, hablamos de esfuerzo en personas hombres, en tecnología,
en recursos y esto lleva a un costo. Entonces, cuando se habla de control de conformidad de productos, ISO identifica tres tipos básicos: un control de tipo, control de lote, control de tipo 5, que permite integrar los resultados de control de lote con el control de producción. ¿Qué es esto? El productor controla su proceso y seguramente controla con una frecuencia bastante alta que puede ser muy superior a la frecuencia con la que se hace un control de recepción. El control externo a cargo de la inspección o control de recepción suele ser más puntual, más limitado. Si soy capaz de integrar ambos tipos de control, si doy acceso a la inspección, al autocontrol y valido ese autocontrol, tengo mucha mayor información, con lo cual le doy más seguridad al usuario con menos consumo de recursos. Este tipo de concepto en donde se integra el autocontrol con el control de recepción es el que se emplea para el caso de los cementos y los aceros de producción nacional. Es una forma eficaz y confiable, donde a partir de ensayos de identidad se valida el autocontrol para que el usuario no tenga solamente la confianza de 4 o 5 muestras anuales. No, la confianza para el usuario y, digamos, se apoya en un control continuo del proceso validado por un control periódico del control externo. En definitiva, el diseño profesional de hormigón es una tendencia hacia procedimientos de diseño que son basados en la performance efectiva y esta tendencia es irreversible. Pero debemos comprender todo lo que esto implica. No solamente debemos disponer de ensayos que valoren una prestación, sino que debo cumplir esta metodología de manera completa. Debo apoyarme en la estadística y en la influencia de las muestras sobre el resultado. No es lo mismo una muestra húmeda que seca, no es lo mismo trabajar a 10 grados que a 40. El hecho de pensar en riesgo, en probabilidad, debe ser algo que es de rutina. Debo evitar enfoques deterministas. Siempre que mido, tengo incertidumbre. Y eso va asociada a la toma de decisiones. Los métodos, su correlación y la validación contra la evidencia experimental son esenciales para aportar exactitud a las decisiones, para dar más confiabilidad. Y debo hacer que los profesionales se fortalezcan en temas asociados con estadística, con riesgo de las decisiones, con incertidumbre, con probabilidad. Y estoy convencido que con muy poco esfuerzo ese apoyo va a dar lugar a un enfoque mucho más realista, y que va a alentar a la innovación y a valorizar el know-how de los profesionales. Mientras tanto, es posible transitar caminos mixtos, que son prescriptivos prestacionales, apoyándonos en lo viejo que es lo prescriptivo e introduciendo paulatinamente más cuestiones prestacionales. Entonces, eso va a ir haciendo que, así como nos acostumbramos a que la resistencia se especifica de forma prestacional, podamos definir todos los requisitos funcionales con el mismo criterio y llegar a soluciones que van a ser eficaces en tiempo, en esfuerzo y en solución tecnológica. Nada más. Perfecto.